Bien, buenos días. Comenzamos hoy con la quinta lección, en esta ocasión online por razón de la alerta sanitaria generada por el coronavirus, que esperamos que pase rápido, y se circunscribe a los sujetos del proceso penal. En el proceso penal encontraremos partes acusadoras como partes activas del procedimiento y partes acusadas como partes pasivas del procedimiento. Comenzando por las primeras, por las partes acusadoras. Antes de entrar en la materia y ver los distintos tipos de partes acusadoras en el proceso penal español, es relevante o es indispensable recordar que por elementales exigencias del principio acusatorio, en España, si no hay una parte acusadora, al menos una parte dispuesta a sostener acusación, es decir, a ejercitar la acción penal, no cabe mantener, continuar el procedimiento. De ahí que la existencia o la actividad de al menos una de las partes sea requisito indispensable para que exista el proceso mismo. La regulación de esta cuestión la tenéis básicamente en los artículos 100 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En primer lugar, eh, como primera y más importante y necesaria en la mayoría de ocasiones parte acusadora, existe el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público. El Ministerio Público ejercitará acciones civiles y penales, salvo que la víctima, el perjudicado, se haya reservado, sabéis, ya lo hemos explicado en diversas ocasiones, que la víctima tiene la ocasión de reservarse la acción civil para ejercitarla en un procedimiento independiente, cosa que rara vez sucede, también hay que decirlo. Obviamente el Ministerio Fiscal no intervendrá en los delitos privados, como por ejemplo el de injurias y calumnias, siempre y cuando no intervenga o no sea sujeto pasivo un funcionario público. Y recordad también, esto es un tema que ya está superado y por tanto no tengo que detenerme en esta cuestión, que el Ministerio Fiscal no es una parte necesariamente acusadora, ¿eh? Aunque estemos explicando los efectos de sistemática como parte acusadora, el Ministerio Fiscal, insisto, no está obligado a acusar, todo lo contrario, está obligado a defender si considera que el sujeto pasivo del procedimiento penal es inocente o no existen elementos incriminatorios contra él, o al menos no suficientes. En segundo lugar, y como una de las peculiaridades del procedimiento penal español, puede existir la denominada acusación particular. El ofendido o perjudicado por el delito, es decir, el titular del bien jurídico protegido por el tipo penal, bien sea persona física, bien sea persona jurídica, bien sea española, bien sea extranjera, puede constituirse representada por procurador y defendida por abogado en el procedimiento penal. Lo tenéis regulado básicamente en el artículo 109 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo regula el ofrecimiento de acciones a la víctima. Si es que no ha iniciado ella el procedimiento, aunque también se hará, pero lo habitual en muchas ocasiones, sobre todo en determinadas tipologías delictivas, sea que la propia víctima sea quien dé inicio o dé pistoletazo de salida al procedimiento penal. El ofendido perjudicado tiene derecho a nombrar abogado y procurador, pero incluso se le puede nombrar de oficio. Por tanto, no es que si no ha encontrado abogado o procurador el perjudicado no vaya a estar presente en el procedimiento, sino que entra en el turno de oficio. El momento procesal hasta el que puede constituirse la acusación particular es hasta el escrito de conclusiones provisionales que, recordad, tenéis regulado su contenido en el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Incluso se ha admitido que con posterioridad a ese escrito de conclusiones provisionales se constituya la acusación particular, pero ojo con esto, en tal caso su intervención será meramente adhesiva a la del Ministerio Fiscal. Es decir,
podrá interrogar, podrá informar, pero sus postulados deberán ser idénticos a los del Ministerio Público sin poder, por tanto, sostener posturas heterogéneas ni, por tanto, solicitar más o menos pena que el Ministerio Fiscal. Hay una cuestión que con la reforma del Estatuto de la Víctima se vio reforzada, que es la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales a comunicar al ofendido o al perjudicado determinadas actuaciones procesales, haya decidido el ofendido o el perjudicado ser parte o no ser parte. Es decir, eso es independiente de que se constituya como acusación particular y a esta persona deberá comunicársele el archivo o el sobreseimiento de la causa, la fecha del juicio, el resultado del juicio, el derecho a recursos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre se tiene en cuenta la existencia de una víctima que puede, por motivos X, no haber decidido personarse y confiar plenamente en la actuación del Ministerio Público. Una tercera eventual o posible potencial parte acusadora en España, y esto sí es una peculiaridad de nuestro país, es la acusación popular. La acusación popular la tenéis reconocida constitucionalmente en el artículo 125 de la Constitución y establece que cualquier ciudadano español que cumpla una serie de requisitos que no me interesan ahora, como no haber sido condenado 2 veces por denuncia falsa, estar en pleno uso de los derechos civiles, no ser juez, etcétera, etcétera. Es decir, requisitos muy sencillos de cumplir. Siempre que sea o que estemos ante un delito público, podrá ejercitar la denominada acusación popular. Obligación que tiene esta acusación popular: depositar fianza, si bien jurisprudencialmente se ha relativizado en el sentido de que si el procedimiento ya está iniciado puede ser innecesaria. Y formular querella, que también es una cuestión relativizada porque si ya está iniciado el procedimiento se torna innecesaria esa exigencia de querella. Bien, no es el momento en unos estudios de grado para profundizar en la acusación popular, pero es un hecho notorio que la acusación popular ha tenido de alguna manera penas y glorias. Penas y glorias porque ha sido importante para la persecución de determinados delitos, que en un momento dado no ha habido víctima identificada porque son delitos que afectan a bienes jurídicos colectivos o difusos, y el Ministerio Fiscal, por motivos X, no ha deseado actuar, y la intervención de la acusación popular ha sido relevante, cenital, me atrevería a decir, para obtener el procesamiento y la condena de determinadas personas. No obstante, en la otra cara de la moneda, la cara menos amable ha sido el abuso que se ha realizado por parte de determinadas asociaciones o determinados ciudadanos de este instrumento o de esta invitación de entrada al procedimiento penal por parte de determinadas personas, que ha hecho o que no ha hecho más que entorpecer, poner palos en las ruedas a la Administración de Justicia y ser incluso un nido de chantajes judiciales a cambio de, es decir, retirar la acción penal a cambio de determinadas cantidades económicas. No es el momento, insisto, esto en tutoría si acaso se puede profundizar o en seminarios, pero no es el momento por razones de tiempo en la exploración del temario de entrar en estas cuestiones. Creo que todos tenéis en mente algunos supuestos de abuso de la acción popular. Una cuarta posible figura en el procedimiento penal español es el acusador privado. El acusador privado no deja de ser una acusación particular, pero en delitos privados. La importancia del acusador privado es que sin él no existe el proceso mismo, porque es tan solo en delitos privados puede darse, injuria, calumnia básicamente, y por tanto es imprescindible para la existencia del proceso.
En estos procedimientos, a diferencia de lo que ocurre con cualquier otro, el perdón o la renuncia del ofendido supone una crisis procesal, supone la finalización anticipada del proceso, cosa que no ocurre, como sabéis, contrariamente a lo que se piensa, con otro tipo de delitos. Por otro lado, y por último, en quinto lugar, podemos encontrar en un procedimiento penal a un actor civil. Eh, Actor civil, en sentido estricto, sería solo la persona física o la persona jurídica distinta del acusador que únicamente ejercita la acción civil para obtener bien la reparación, bien la restitución de la cosa hurtada, apropiada, lo que sea, en el proceso penal. Em, para que veáis un poco una aplicación práctica de todos estos intervinientes como sujetos activos del procedimiento penal, vamos a verlo con un caso real, en donde ahora, al ser online la clase y quedar grabada, no os puedo hacer preguntas, muy a mi pesar, pero procederé yo a, imaginaos que lo estoy preguntando y haciendo una composición del lugar. Imaginaos que en el Paseo Marítimo de Palma una chica espera a su novio que está trabajando en una discoteca y a las 6 de la mañana, cuando abandona el lugar, él se sube a su motocicleta, se está colocando el casco y esta chica, antes de que él se pueda colocar el casco, arranca con su coche y inicia una persecución contra esta persona que es obligada a subir con la moto por encima de una rotonda, a circular unos kilómetros por el paseo marítimo en contradirección, hasta que la moto, para evitar ser alcanzada, se mete entre unos pilones y el coche, evidentemente, colisiona con esos pilones y también contra una cabina telefónica, que derriba, por supuesto. En este supuesto, cuando se produce la detención de la conductora del vehículo, nos vamos a encontrar necesariamente con un procedimiento penal. La policía de oficio elabora un atestado que remite al juzgado, entrega o pone a disposición a la detenida del juzgado y ahí ya directamente vamos a encontrar al Ministerio Fiscal que va a decidir si interesa medidas cautelares, no las interesa y demás. Pero avancemos un poquito en el procedimiento. Durante la fase de instrucción va a existir la posibilidad de que varios actores se constituyan como parte activa del procedimiento. El Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción pública. Va a haber también, puede haber una acusación particular, que me gustaría a vosotros que ya tuvierais en mente quién es. Evidentemente será el conductor de la motocicleta, que tendrá derecho a comparecer mediante aprobado del procurador como acusación particular, pero también vamos a poder observar cómo Telefónica Sociedad Anónima se constituye en el procedimiento como mero actor civil. No ha sido perjudicado directamente por el delito, no afecta a sus bienes jurídicos, a los bienes jurídicos protegidos por el delito, pero sí que ha sufrido un daño en un bien de su propiedad que tiene derecho a que sea resarcido por esta persona, ¿no? Por tanto, tenemos un actor civil también en esta secuencia que, insisto, es un caso real ocurrido en Palma hace unos años. Bien, veamos ahora los sujetos pasivos, en las partes acusadas. No es más que la persona física contra la que se dirija el proceso penal. Desde la Ley Orgánica 5/2010, también persona jurídica contra la que se dirija el proceso penal. No olvidéis que en España, desde esta Ley Orgánica, que entró en vigor a finales de diciembre de 2010, las personas jurídicas pueden ser investigadas, acusadas y condenadas, a pesar de que hasta 2011 no se incluyeran fórmulas procesales para darles entrada propiamente, pero existe esa posibilidad. Bien, la persona, el sujeto pasivo va a tener o va a recibir distintas nomenclaturas
en función de la fase procesal. En la fase de investigación o de instrucción se puso fin a ese término que veníamos todos utilizando y que se sigue utilizando, ¿no? Porque no ha acabado de cuajar el siguiente, que es el término imputado, y se sustituye por el término investigado. ¿De acuerdo? Entonces, en fase de instrucción nos encontraremos al investigado. En fase intermedia, cuando se produce la calificación provisional, hablaremos ya de encausado en el procedimiento, y en la fase de juicio oral seguiremos encontrándonos con el encausado o acusado. Son precisiones terminológicas que van un poco al gusto del consumidor y que tampoco me preocupa demasiado que ustedes tengan eh, presentes. Simplemente distinguir lo que es la fase de investigación con lo que es a partir de la fase intermedia. Lo que sí requiere una cierta reflexión, y ya he insistido en ello durante las sesiones que llevamos, es que el hecho de obtener el estatus de investigado o antiguamente de imputado no debe, como diría yo, no debe automáticamente aparejarse a algo malo. Es decir, la imputación, la investigación, es simplemente la atribución más o menos fundada de la comisión de un hecho delictivo a una persona determinada. ¿Y con ello qué sucede? Pues que nace el derecho de defensa. Esa persona a la que se le atribuye, a veces, en muchas ocasiones, sin el más mínimo indicio incriminatorio, esos hechos, tiene, a partir de entonces, derecho de defensa y tiene una serie de derechos vinculados a el nacimiento de ese derecho. Pues tiene derecho a declarar, a no declarar, sobre todo tiene derecho a un abogado, a tener conocimiento de lo actuado, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es el único efecto de ser investigado. Hay que huir de la concepción social peyorativa que impone, de alguna manera, en la conciencia social la figura del investigado como algo vergonzante, como algo que de alguna manera ya de por sí entraña una cierta dosis de culpabilidad. Y eso porque en nuestra ley de enjuiciamiento criminal obtener la calidad de investigado es muy sencilla. El juez no puede dejar de investigar a alguien si lo que se ha relatado en una denuncia o en una querella es constitutivo de delito. Haya indicios incriminatorios, haya acervo indiciario de cargo o no. Si el hecho relatado es, como tal, subsumible aparentemente a una figura delictiva, el juez está obligado a conferirle el estatus de investigado. Con ligeras excepciones que no vienen al caso, pero en el 90% de los casos es así y por tanto debemos huir de esa equiparación entre el investigado y poco menos que Belcebú, una persona, un apestado social. Eso no debería ser así y ustedes como estudiantes de Derecho tienen que tener esa concepción. Bien, el principio de audiencia exige que en la fase de instrucción no necesariamente, mejor dicho, el principio de audiencia no exige en principio que durante los comienzos de la fase de instrucción exista un sujeto pasivo, obviamente por el mero hecho de que en muchas ocasiones la fase de instrucción sirve para determinar la existencia o para la averiguación de la identidad del sujeto pasivo, sin perjuicio de que no pueda cerrarse una fase de investigación para acusar a alguien sin haberle tomado previamente declaración, obviamente. Y en el juicio oral, el principio de audiencia determina que como regla general debe estar presente, es decir, no caben los juicios en ausencia como regla general en el procedimiento penal español. Hay unas excepciones que ustedes deben conocer. La primera es en los delitos leves, que no van a captar, no van a ser objeto de detención, los delitos de injurias y calumnias entre particulares, y he aquí la excepción relevante que deben manejar con ustedes con soltura,
que tiene que ver con la tramitación del procedimiento abreviado que ya hemos, aunque ya hemos esbozado, no tendremos en temas posteriores. Si la pena solicitada por el Ministerio Fiscal es de hasta 2 años de prisión o hasta 6 años de pena de distinta naturaleza y lo solicitan las partes, el juez puede acordar el enjuiciamiento en ausencia, siempre y cuando considere que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento. Ojo, porque estamos hablando de pena concreta, no estamos hablando de pena en abstracto. Recuerden que para la determinación de la competencia entre el juzgado de lo penal y la audiencia provincial estábamos manejando categorías distintas. La pena en abstracto, esa horquilla que establece el Código Penal para cada delito, con un mínimo y un máximo, independientemente y prescindiendo de la pena concreta que solicitaran las acusaciones, debíamos estar a la pena marco. Y por tanto, en supuestos donde la acusación solicitaba 4 años y 11 meses, si el marco penal era de hasta 6, determinaba la competencia de la audiencia provincial. ¿De acuerdo? En casos de enjuiciamiento en ausencia, sí que estamos circunscribiéndonos a la concreta pena solicitada por las acusaciones. Evidentemente, la más grave de las solicitadas por las acusaciones. En el caso de las personas jurídicas no existe ese límite, ¿de acuerdo? El nuevo 786 bis no excepciona y por tanto se puede juzgar en ausencia a las personas jurídicas. Bien, ¿qué sucede si ya lo saben, lo hemos visto, si la persona física incomparece? Pues que se dicta una requisitoria, lo que en términos vulgares se conoce más en términos del oeste como una búsqueda y captura. Y si esa requisitoria no da frutos, se dictará la rebeldía. En fase de instrucción se continuará la fase de investigación y si no es hallado el sujeto se suspenderá y se dictará el sobreseimiento provisional hasta que esta persona sea hallada. En el caso del juicio oral se suspenderá hasta que sea hallada, salvo que existan otros sujetos coacusados, en cuyo caso continuará contra los demás. Y en el caso de la persona jurídica, obviamente, va a continuar hasta todas las instancias, porque la persona jurídica no es necesario que esté presente en el procedimiento siempre y cuando haya sido debidamente citada. Se puede dar, y ya lo he avanzado hace un segundo, en el procedimiento se puede dar que exista pluralidad de partes, lo cual normalmente genera molestias de todo tipo, porque son más de un sujeto y por tanto cada uno con sus peculiaridades. Cabe la posibilidad teórica de que sea un solo letrado el que se haga cargo de la defensa de todos los acusados. Aquí ya entramos en cuestiones deontológicas, de compatibilidad, incompatibilidad, que verán ustedes en la asignatura optativa y en el máster. No podemos detenernos en esto. Pero lo que sí que quiero que tengan claro es que debe haber una sentencia, una única sentencia, que individualice la conducta de cada acusado. No 7 sentencias para un supuesto en donde intervienen 7 policías locales, como no hace muchos años ocurrió en un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca en un juicio de faltas. Es un supuesto real y por eso me detengo a remarcarle la necesidad de que sea una única sentencia la que se dicte, independientemente de que se abarquen las peculiaridades de cada uno de los acusados y evidentemente haya un hecho probado en el que se refleje la conducta de cada uno de los acusados que se ha declarado probada, se realice la subsunción, se estudien las eventuales circunstancias modificativas de la responsabilidad, etcétera, etcétera, hasta llegar a un fallo en el que se imponga una pena concreta o se produzca una solución. Bien, hasta aquí el temario, el tema de los sujetos del procedimiento penal. Quedo a su entera disposición en foro de tutorías y en correo electrónico para resolver las dudas que hayan podido surgir. Gracias.